Caracterización de la población o de una variable compleja o factor, mediante frecuencias y porcentajes. Las tablas de frecuencias representan la estrategia más simple para analizar datos nominales o categóricos. Son de uso frecuente como uno de los procedimientos exploratorios para observar diversas categorías de valores que se distribuyen en la población. En un ejemplo, para mostrar el tema, en una encuesta sobre el interés en ver el fútbol, se pueden resumir las respuestas de los respondientes al observar la tabla siguiente. Ahí tenemos una tabla, tenemos sus columnas. La primera columna tenemos categorías, después tenemos la frecuencia f de x, después tenemos la frecuencia de x acumulada, el porcentaje y el porcentaje acumulado. O sea, tenemos las frecuencias absolutas, las frecuencias relativas, simples y acumuladas. La tabla muestra la cantidad y la proporción acumulada de los respondientes. Caracteriza el interés en el fútbol, con la escala ordinal Likert siguiente, donde el 1 siempre le interesa, 2 generalmente le interesa, 3 algunas veces le interesa y nunca le interesa. Las aplicaciones de las frecuencias y porcentajes. En prácticamente todo proyecto de investigación, una primera mirada de los datos incluye generalmente las tablas de frecuencias. Por ejemplo, en el análisis de un examen aplicado, las tablas de frecuencia muestran el número de hombres y de mujeres que participaron en el examen, el número de respondientes con atributos señalíticos como edad y aprobados y reprobados particularmente, y así sucesivamente con todos los señalíticos incluidos en el examen. Las respuestas emitidas en algunas escalas para medir actitudes, por ejemplo, interés por el fútbol, se pueden resumir la preferencia vía la tabla de frecuencias, como en la tabla anterior. En la investigación médica se puede tabular el número de los pacientes que mostraron síntomas específicos. En la investigación industrial se puede tabular la frecuencia de diversos orígenes que conducen a la falla de productos durante la prueba de tensión. Por ejemplo, ¿cuál de las piezas fabricadas es la responsable del mal funcionamiento de todo el televisor bajo temperaturas extremas? Comúnmente, si un grupo de datos incluye variables medidas con escala nominal, el primer paso en el análisis de estos datos es calcular la tabla de frecuencias para estas variables. La delimitación de frecuencia y porcentaje. Para cada una de las variables observadas se obtiene su información representa tablas y o gráficas, lo cual resume la cantidad de veces f de x, la frecuencia de x, que se presenta a cada uno de los valores de la escala utilizada para la población observada. Y utilizando una regla de 3 simple, conocemos su proporción o su porcentaje con respecto a otros valores de la escala en la variable. Entonces, frecuencia es igual a la cantidad de veces que se presenta un dato. Y porcentaje es la proporción de la frecuencia respecto a la suma de los datos en la variable. Frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta de los datos en una variable es el número de veces que aparece en la población observada. Ahí tenemos la variable sexo con sus dos categorías, hombres y mujeres, y el total de respuestas. Hombres fueron 51, su frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite esa categoría. Mujeres 46 y en total 97. Entonces, la frecuencia absoluta para las categorías, clases o grupos, en este caso denominados hombres y mujeres, son 51 y 46 respectivamente. Frecuencia relativa o porcentaje. En lo anterior, la frecuencia absoluta es una medida que está directamente relacionada con el tamaño de la población. Esto es, que al aumentar el tamaño de la muestra, aumenta también el tamaño de la frecuencia absoluta. Esto hace que no sea medida útil para poder comparar. Para esto es necesario introducir el concepto de frecuencia relativa, que es el cociente entre la frecuencia absoluta y el tamaño de la muestra.
o sea, la regla simple de 3. Aquí tenemos dos tablas que miden la variable sexo en diferentes situaciones. Una variable nominal con dos categorías, hombres y mujeres. Y tenemos frecuencia absoluta, total, diferente en cada uno de ellos. Dado los valores diferentes, también en la primera, en la de arriba, tenemos 51 hombres y en la de abajo tenemos 10 hombres, pero resulta que la proporción es semejante. Entonces, estas dos investigaciones, estas dos poblaciones no se pueden comparar desde la perspectiva de la frecuencia, dado que n's diferentes dan frecuencias relativas muy semejantes. Frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada de un valor de la escala es el número de veces que ha aparecido en la muestra un valor menor o igual que el dato de la escala en la variable. Aquí tenemos el ejemplo. La variable con sus categorías hombre, tenemos 51, mujeres 46. La columna de la derecha representa la frecuencia acumulada, frecuencia absoluta. Entonces tenemos hombres son 51, sigue igual en el primer renglón. A ese 51 se le suman 46 y nos dan 97. 97 ya sumadas las dos categorías, hombres y mujeres. Frecuencia relativa o porcentaje acumulado. Al igual que en el caso anterior, la frecuencia relativa acumulada es la suma de las frecuencias menores o iguales a las frecuencias del dato de la escala en la variable. Aquí ya se agrega otra columna y tenemos que los hombres, esos 51, representan el 52.5% y en la acumulada sigue siendo lo mismo. Se le suma el siguiente renglón, que es 47.5, y nos da el total de 100%. Este ejercicio se repite tantas veces sea necesario como tantas categorías tengamos en nuestra escala. Frecuencia simple o de clase o de grupos. Se llama así a la forma de organizar las frecuencias de una variable dada su escala. Cada valor o categoría de la escala se obtiene su frecuencia para la muestra. Y aquí tenemos sus categorías, clases o grupos en la izquierda, y tenemos también todas las frecuencias simples, absolutas y relativas de cada una de las categorías. Esas son las categorías cuando tenemos intervalos de clase con su longitud de clase y su cantidad de clases, y obviamente también sus frecuencias para cada uno de los renglones. Pueden ser intervalos por cada uno de los renglones, por cada una de las clases, categorías o grupos, o podemos tener valores integrales, como tenemos aquí a la derecha, que sería la edad, los que tienen 17 años, los 18, 19, 20, así sucesivamente, ¿cuántos hay? En la tabla de la izquierda tenemos las categorías desde el 0 hasta menor a 10. De 10 igual a 10, mayores hasta menores a 20, y así sucesivamente. Tenemos sus frecuencias simples, absolutas y relativas, y acumuladas. Esto es una distribución de frecuencias para una variable. Aquí está ya resumido. Tenemos las clases, tenemos 10 clases y tenemos un renglón hasta abajo de vacíos. Cada clase, categoría o grupo tiene su frecuencia absoluta. Tenemos su frecuencia acumulada, su porcentaje y su porcentaje acumulado. Asimismo, esa tabla anterior puede ser representada en gráficas.
Y para este ejemplo se agrega también la distribución normal particular de esa variable, la normal esperada. Entonces el histograma es una forma de representación gráfica de la tabla anterior. Exactamente lo mismo, de los mismos datos. Un modelo de lectura que se propone acerca de la evidencia anterior es la siguiente. De acuerdo a lo observado en la tabla X, 1, 2, 3 o 4, y en la gráfica X, 1, 2, 3 o 4, se puede leer que los alumnos de primer semestre de la carrera de Ciencias de la Educación, menos del 50% de ellos dice poseer la actitud inquisitiva, en grado menor a 70 puntos. Un poco más de una cuarta parte de ellos se ubica entre los grados 70 y menor a 80. Asimismo, un poco menos de una cuarta parte se ubica por encima de los 80 puntos de la escala de actitud inquisitiva. Este texto, esta lectura, está sustentada con la tabla y la gráfica anterior. Puede ser una o la otra o ambas, como evidencia de lo que estamos escribiendo. De acuerdo a ese párrafo anterior que acabo de leer, se hace una inferencia, con lo que se infiere que los alumnos se consideran a sí mismos como inquisitivos en grados aceptables, por lo que se espera de ellos participación activa para la indagación en el salón de clases. Esta es una afirmación, es una premisa probabilística de acuerdo a los datos observados. Tabulación cruzada, frecuencia cruzada. Esta es otra forma de organizar las frecuencias de las variables ordinales y nominales. Es un grado más elevado de lo anterior, que fue la frecuencia simple. Tabulación cruzada son las frecuencias de una variable con sus categorías. Clases o grupos de una variable se combinan con las categorías clases o grupos de otra variable, formando así un cruce de frecuencias, tanto absolutas como relativas. En esta organización de resultados de frecuencias se obtienen frecuencias marginales y frecuencias cruzadas o de celda. Las frecuencias marginales son las frecuencias simples de cada categoría, clase o grupo de la variable en cuestión. Las frecuencias cruzadas o de celda son las diferentes frecuencias dada la dirección de su lectura, la cual puede ser por renglón o por columna. Esto es muy importante tener eso presente, dado que tiene implicaciones directas en la lectura que se haga y en la inferencia. Aquí tenemos un arreglo de tabulación cruzada entre dos variables nominales, estado civil y género. Están las variables y sus grupos. Están en las columnas está estado civil y en renglones están el género. Y estado civil tiene tres categorías o clases o grupos: solteros, casados y unión libre. Y género tiene dos grupos que son femeninos y masculinos. Después aquí nos muestra las frecuencias absolutas y relativas marginales, los que están en la columna de la derecha, que en el caso de las femeninas son 33 mujeres y representan el 86.84%, de masculinos en el renglón son 5 y representan el 13.16%. Otra frecuencia absoluta y relativa, pero por columnas tenemos que solteros son 35 y representan el 92.11%. Respecto al total de 38. Casados se dijeron 2. Esos 2 respecto a 38 representan el 5.26%. De unión libre, nada más hubo un sujeto que también respecto al total de todos los encuestados representa 2.63%.
Ahí tenemos las columnas y su frecuencia marginal, que sería la frecuencia simple, absoluta y relativa para esa categoría. Asimismo tenemos los renglones, también su frecuencia simple, absoluta y relativa para cada uno de los renglones. Y tenemos aquí la frecuencia de celda, la frecuencia cruzada. Y para este caso estamos teniendo, si se fijan ustedes bien, una lectura en el sentido de columna hacia renglón. De los solteros, que son 35, solteros que son femeninos, o sea, solteros, el grupo total de solteros, imagínense un grupo de alumnos o trabajadores que son solteros, todos ellos tienen la característica, la etiqueta de ser solteros, 31 son mujeres. De esos solteros, 31 son mujeres, y respecto a 35, que es el total de solteros, representan el 88.57%. Este sentido es muy importante, leer de columna hacia renglón. El grupo principal, la categoría principal, son los solteros, y el grupo secundario o un grupo subsumido en el primero, dentro del primero, serían los femeninos, las mujeres. Si tuviéramos el caso inverso de todas las mujeres como categoría principal o grupo principal, serían 33. De esas 33, 31 son solteros y serían el 93.94%, el valor que está abajo ahí. Y si ya juntamos todos, solteros femeninas o femeninos solteros, respecto a 38, que son todos los encuestados, incluyen a todos los demás estados civiles y el otro género, los hombres, esos 31 representan el 81.58%. Una propuesta de lectura, un modelo, sería, de acuerdo a lo observado en la tabla 1, y aquí hago un paréntesis, tendríamos que decir de dónde estamos obteniendo la evidencia. En este caso, la evidencia está colocada en la tabla 1. Se lee que de acuerdo al género de los alumnos de primer semestre de la carrera de Ciencias de la Educación, y ahí decimos otro indicador de quién estamos hablando, de la población. Prosigo. El 86.84% respondieron que son mujeres, y el resto, 13.16%, lo hicieron señalando ser hombres. Esa es una lectura marginal, frecuencia relativa marginal, por renglón. Respecto al estado civil, los respondientes dijeron ser solteros, el 92.11%, como casados el 5.26% y en unión libre el 2.63%. Ahí tenemos frecuencia relativa por columna de las categorías del estado civil. Por otra parte, los solteros, que son mujeres, categoría principal, solteros, leyendo por columna, los solteros que son mujeres representan el 88.57% y los solteros que dijeron ser hombres representan el 11.43%. Asimismo, en esta población se presentaron dos casadas, 100%, y ningún casado hombre. Respecto a la unión libre se presentó un solo hombre. Eso fue lectura de columna hacia renglón. Ahora de renglón hacia columna. Las mujeres que se refieren solteras representan el 93.94%. 6.06% se dice casada y ninguna de ellas se dice en unión libre. Siguiente categoría o siguiente renglón. Los hombres solteros representan el 80%. No se presentaron casados y el 20%, un solo hombre, se dice en unión libre. Después ya viene, de acuerdo a esa evidencia, a esa información que se recabó de los datos representados en la tabla cruzada, se infiere.
que los alumnos de ciencias de la educación de primer semestre en su mayoría son mujeres, probablemente por la tradición de la carrera. Además, se encuentran solteros, por su prioridad de seguir estudiando antes de formar una familia, aunque se observa un porcentaje de 7.89 que probablemente tenga responsabilidad familiar. Y aquí recalco la noción de probabilidad. Esto fue caracterización por frecuencias y porcentajes, tanto simples como cruzados.